El cerebro hace lo mismo que un científico. Analiza los datos e intenta entender sus causas y mecanismos subyacentes. Cal Friston. ¿Existe alguna fórmula matemática que pueda explicar cómo funciona el cerebro? El neurólogo del University College London, Cal Friston, cree que sí. De comprobarse su teoría, contaríamos con una herramienta que podría ayudarnos a descubrir los misterios que se esconden detrás de enfermedades mentales como el Alzheimer o la esquizofrenia, y que también podría servir para construir máquinas realmente inteligentes. En un congreso de neurocientíficos realizado en Mallorca, Punset habló con Friston sobre cómo funciona la mente y sobre la diferencia sutil entre la genialidad y la locura. Imaginen por un momento que, a ver si les ha ocurrido alguna vez, de repente te invade una idea que te perfila el carácter de una persona, te descubre algo esencial de una persona, de un objeto o de un proceso, y no hay manera de saber cómo se me ha ocurrido, cómo me ha venido esto en la cabeza. Es curioso. ¿Les ha pasado esto alguna vez? Los científicos lo llaman a esto criticalidad autoorganizada. Cal Friston, es maravilloso tenerte en el programa. En primer lugar, me gustaría preguntarte en qué consiste la noción esta tan rara de la criticalidad autoorganizada. ¿De pronto notas algo? ¿No sabes por qué? Y describís este fenómeno con un nombre muy complicado y complejo. Criticalidad autoorganizada. ¿A qué os referís? Creo que la autoorganización es justamente lo que su nombre indica, es decir, la manera en la que algo se organiza a sí mismo. Y es tremendamente complicado, pero a la vez fundamental para explicar por qué estamos aquí. Si te planteas lo que te distingue de cualquier otro sistema autoorganizado, como por ejemplo un copo de nieve, que no es un sistema autoorganizado biológico, pero sí que presenta un tipo de estructura y de autoorganización similar, muy bonita. Pues bien, está claro que hay algo fundamentalmente distinto entre un copo de nieve y yo, o un copo de nieve y tú. Básicamente, los sistemas biológicos, como tú y yo y el resto de sistemas biológicos que encontramos en nuestro entorno, se mueven. Probablemente no haya ninguna otra diferencia entre un sistema autoorganizado biológico y el tipo de autoorganización que encontramos en el campo de la física y la química en los sistemas inorgánicos. Por tanto, la pregunta esencial es la siguiente: ¿cómo nos movemos? ¿Cuáles son las reglas o imperativos que lo rigen? Si hay alguna regla. Si es que la hay, exacto. Eso es justamente lo que queremos indagar. ¿Y qué hace en realidad el cerebro? ¿Se dedica a juguetear con los estímulos que recibe o realmente intenta determinar cómo es el mundo? Me gusta la manera en la que has introducido la noción de jugueteo porque, en el fondo, constituye la esencia de la autoorganización. Se trata de cómo se utilizan, cómo se barajan estos datos para construir una hipótesis, un modelo, una idea interna sobre qué es lo que está provocando las impresiones de los sentidos. Y esto es exactamente lo mismo que hace un científico cuando analiza sus datos científicos e intenta entender los mecanismos subyacentes, las causas, las estructuras biofísicas que los han originado. Así pues, dicha comprensión es la clave de lo que hace el cerebro en su búsqueda de sentido, y entronca con las ideas de Platón y con la noción de la forma platónica que genera una impresión que nuestros sentidos, nuestros ojos o nuestros oídos disfrutan, pero teniendo en cuenta que en nuestros sentidos la noción real no existe.
Debemos dotar a las impresiones sensoriales de la idea o del significado que explica qué lo ha provocado. El cerebro es un artilugio muy constructivo y muy activo que intenta forjar hipótesis y explicaciones para lo que observa continuamente, ¿no? En efecto. Desde sus inicios, la ciencia ha utilizado la matemática, el arte de cuantificar y medir, como lenguaje. Los científicos describen la realidad con números. En este sentido, existe una tendencia a unificar, a economizar, a buscar cada vez menos ecuaciones que sirvan para explicar más cosas. Así, por ejemplo, en el siglo XVII, Newton descubre que tres fenómenos que parecían diferentes, como son la gravedad terrestre, el movimiento de los planetas y las mareas, pueden explicarse con una única fórmula, la ley de gravitación universal. Casi 200 años más tarde, Maxwell descubre que la electricidad, el magnetismo y la luz son manifestaciones muy distintas de una única realidad, el electromagnetismo. Actualmente, los físicos teóricos pretenden encontrar una serie de ecuaciones basándose en la supuesta existencia de las supercuerdas, con las que entender la esencia misma del universo que habitamos, desde lo más pequeño a lo más grande. Es la anhelada teoría del todo. Pero hay algo todavía más complicado de entender que la naturaleza esencial del universo: nuestro cerebro, el objeto más complejo que se conoce, el sofisticado producto fruto de 500 millones de años de evolución. ¿Y si las matemáticas pueden explicarnos tantas cosas, pueden también ayudar a entendernos a nosotros mismos? ¿Pueden los pensamientos traducirse a una fórmula matemática? Hoy en día conocemos cómo funciona nuestra mente. Sabemos que usa miles de millones de conexiones, de células nerviosas, de receptores. Sabemos que la información que recogen nuestros sentidos se traduce en señales eléctricas. Sabemos qué partes del cerebro procesan estas señales, cómo se forman los recuerdos y cómo se controlan los músculos que nos llevan a la acción. Sabemos qué regiones están activas cuando escuchamos a alguien o admiramos una pintura. Sabemos incluso cómo tomamos decisiones. Lo que no tenemos, sin embargo, es una forma de juntar esas piezas y crear una teoría que las englobe a todas. Una teoría general sobre cómo funciona el cerebro en su nivel más básico. ¿O no la teníamos? Hasta ahora. Calfriston y su grupo de investigación han descubierto que existen una serie de fórmulas, escritas por el matemático Thomas Bayes a mediados del siglo XVIII, que describen el comportamiento físico de las neuronas, es decir, la forma en que interaccionan entre sí y cambian con el tiempo y la experiencia. Estas fórmulas se han utilizado hasta ahora en el campo de la estadística, puesto que sirven para calcular las posibilidades de que se den determinados sucesos dependientes de otros sucesos. Pero ahora parece que también se pueden aplicar en la fisiología básica del sistema nervioso. La idea que se extrae de este descubrimiento es que el cerebro es una especie de máquina de cálculo de probabilidades que constantemente hace predicciones sobre cómo es el mundo, basándose en las experiencias previas, en el pasado, y actualizando los cálculos según la información que le llega de los sentidos. Todavía debe probarse de forma más definitiva, pero si todo va bien, quizás podría conseguirse por fin una ley matemática de la función cerebral. Quizás algo tan breve e icónico como el E igual a mc² de Einstein. Hay otro concepto que utilizas, ¿cómo lo llamabas? ¿Energía libre? Energía libre, que al parecer, corrígeme si me equivoco, es la diferencia entre la energía que se encuentra en un sistema y la energía que no es utilizable. ¿A qué te refieres exactamente con el concepto de energía libre? El concepto de energía libre es en realidad un concepto estadístico o matemático que procede de la teoría de la información. Es una idea fantástica desarrollada en la física estadística por expertos como Richard Feynman.
El caso es que el cerebro intenta minimizar las cosas que le sorprenden, creando explicaciones precisas para los datos. Se ha tomado prestado el concepto de energía libre de la física estadística y se ha descrito el proceso del cerebro como una máquina de realizar inferencias que intenta minimizar la energía libre. La idea es que necesitamos explicaciones muy precisas que expliquen lo que sucede a nuestro alrededor, pero que no sean demasiado complicadas, que cumplan el principio de parsimonia, también llamado la navaja de Occam. No sé si lo conoces. Básicamente consiste en escribir de un modo matemático aquello que el sentido común nos dice que es verdad. Que nuestras ideas acerca del mundo, y cuando hablo del mundo me refiero literalmente a lo que vemos ahora, pero también a nuestras relaciones, nuestro lugar en el mundo, nuestras explicaciones y modelos del mundo, deben explicar y proporcionar un modelo preciso y coherente del mundo real en el que estamos inmersos, pero a la vez deben ser simples para poder llevar a cabo generalizaciones. La tensión entre ambas cosas refleja la diferencia entre la energía del sistema y la entropía. Es fantástico porque mientras hablabas pensaba que en realidad el concepto de inestabilidad y la tensión que mencionabas siempre forma parte de vuestro análisis del cerebro. Y ahora pienso que de pequeños todos jugábamos con arena, ¿no? ¿No has jugado tú? Formando montoncitos de arena en la playa. Sí. Y sabíamos que una manera de formar esos montoncitos era añadir, bueno, un poquito de arena y luego un poquito más, cada vez más, hasta que llegaba un momento en el que nunca sabías exactamente cuándo, pero sabías que acabaría sucediendo. ¡Pumba! Todo el montón se desmoronaba. Llegaba la avalancha. ¿Es eso lo que sucede cuando el cerebro está funcionando? Sí. Sí, es un ejemplo maravilloso de criticalidad autoorganizada. Tiene todos los ingredientes necesarios. Creo que hay que tener un buen cerebro, un buen científico, por así decirlo, en la cabeza. Hay que construir un sistema muy cuidadosamente. El montoncito de arena no aparece ahí por arte de magia. Hay que irlo construyendo con cuidado. Sin embargo, también se está construyendo el caos. Se está forjando la autodestrucción porque en algún momento llegamos al límite de la estabilidad. Por tanto, construimos cuidadosamente la inestabilidad para que el sistema pueda explorar un abanico de estados diferentes. Por supuesto, esto nos lleva de nuevo a la idea de explorar una variedad de hipótesis para encontrar la mejor, la que nos permita optimizar nuestro modelo. Y encontramos lo mismo con las ratas, con la vida de las ratas, en el cerebro de las ratas. Desde luego. Supongo que lo encontramos en cualquier sistema biológico que se esté autoorganizando. Evidentemente, el grado de mejora o sofisticación del modelo depende del cerebro y de la infraestructura disponible. Pero cabe imaginar que cualquier sistema biológico, incluido el de los organismos unicelulares, tiene hasta cierto punto la capacidad de formar un modelo del entorno y minimizar la sorpresa o maximizar las confirmaciones del modelo, explorando y encontrando la hipótesis con menor energía libre. Antes de empezar el día, sabemos más o menos lo que nos vamos a encontrar. ¿Cómo hacemos para anticiparnos a las cosas? Sabemos más de lo que imaginamos. Acumulamos experiencia, días y días de recuerdos, que nos dan la información necesaria para predecir lo que va a ocurrir. Almacenamos aquello que es habitual, aquello que se repite. Somos radares que detectan y clasifican el orden, la rutina. Somos radares que identifican patrones y construyen el mundo a base de esas certezas. No somos los únicos que lo hacen, ni los primeros. La naturaleza ha hecho que los sentidos de los seres vivos evolucionen para detectar patrones, cada uno los suyos. Los murciélagos escuchan ultrasonidos, los peces se guían por campos eléctricos, las plantas detectan el cambio de estaciones, los perros olfatean, las aves que migran reconocen el terreno por donde pasan y los campos magnéticos de la Tierra. Pero predecir tanto, a veces, puede ser peligroso. Los sentidos se aletargan. Nos habituamos. Al final, dejamos de prestar atención. Ya no notamos nada. Desconectamos de la realidad. Para aprender, para estar alerta,
También necesitamos procesar lo no previsto. A eso lo llamamos sorpresa. Somos radares de eventos inesperados, de caos. Aquello que se sale de los patrones, del orden, aquello diferente, nos indica un error en nuestra predicción del mundo. Y nos permite mejorar, saber más, incorporar los datos nuevos a nuestro modelo de cómo es lo que nos rodea. A esto lo llamamos sabiduría. Por eso, cuando vamos de viaje aprendemos tanto. Todo es nuevo, todo rompe el viejo orden. La sorpresa nos activa. Mejoramos nuestras predicciones. Cuando nos faltan datos, somos capaces de inventarlos para que todo tenga sentido. Escuchamos hablar a alguien a medias, pero deducimos sus frases a partir de pocos sonidos distorsionados, porque conocemos perfectamente el lenguaje, las palabras que utiliza. Y dependiendo del contexto, utilizamos una predicción u otra. El mismo sonido puede ser percibido como una voz humana o como un silbido del viento, según donde estemos. Y es que no soportamos la mínima incertidumbre. No podemos vivir sin predecir. En caso de duda, cuando nos faltan datos, tenemos dos opciones: asumir lo incierto o recoger más datos. Siempre elegimos la segunda. Haremos lo que sea por saber más. El aprendizaje y la memoria existen gracias a esta obsesión. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en el cerebro cuando de repente alguien padece esquizofrenia o Alzheimer? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, si consideramos que la autoorganización consiste en el proceso de entender o dar sentido a la información que nos llega mediante los órganos sensoriales, en el caso de una enfermedad, lo que sucede es que se produce un fallo en el proceso de comprensión o inferencia a la hora de poner a prueba las hipótesis. Muchos creen que las enfermedades como la esquizofrenia representan un error de inferencia, puesto que los enfermos realizan inferencias falsas. Llegan a la conclusión de que algo, que en realidad no existe, está ahí a partir de pruebas erróneas. Es como si un científico tuviera instrumentos estadísticos estropeados. Haría deducciones falsas, llegaría a conclusiones erróneas y se engañaría sobre sus datos científicos del mismo modo que un esquizofrénico sufre delirios y llega a conclusiones falsas o realiza inferencias incorrectas de lo que ha percibido. Carl, ¿hay alguna esperanza de que tus métodos estadísticos o tus instrumentos matemáticos arrojen alguna luz en anomalías como la esquizofrenia? Sí. ¿O en el Alzheimer? Esperamos que algún día sea así. De hecho, nuestro grupo de trabajo se dedica a este tema y hemos empezado a investigar la esquizofrenia. Creemos que si logramos entender el cerebro normal y el delicado proceso de autoorganización que se requiere para que un cerebro normal se comporte adecuadamente, responda adaptativamente y comprenda el mundo. Si entendemos la simplicidad y podemos dar cuenta de dicho proceso matemáticamente y captar su estructura, entonces también podremos entender qué sucede cuando la cosa no funciona y, por tanto, podremos abordar varios procesos en pacientes con Alzheimer o esquizofrenia y examinar con precisión los mecanismos que pueden haber sufrido daños. Ahora que hablamos de la esquizofrenia, siempre pensaba en mis amigos esquizofrénicos o epilépticos, que en cierto modo es como si de repente lograran desconectar con el resto del mundo. Sí, el pensamiento lateral, casi como si fueran más creativos, porque pueden hacer asociaciones y detectar relaciones entre cosas que los demás no detectan, ¿verdad? Eso pasa porque pueden desconectar de las reglas, de la deducción, sí. Y tú vienes ahora y dices, a lo mejor es útil. Si nuestro objetivo es encontrar el mejor modelo del mundo para desenvolvernos en él con comodidad y disfrutarlo tanto tiempo como sea posible,
entonces estamos actuando como los científicos porque debemos encontrar la hipótesis, el modelo que mejor explique el mundo de los sentidos. Sin embargo, para ser un buen científico hay que barajar muchas hipótesis diferentes y hay que explorar explicaciones distintas. Tal vez por ello haya ejemplos destacados de personas en el campo de las artes y las ciencias que padecen esquizofrenia o trastorno bipolar. Porque su capacidad de barajar conceptos distintos, ideas diferentes, hipótesis variadas, puede explicar por qué son más creativos como científicos, artistas o músicos. Se trata de un juego bastante peligroso. Hay que acercarse al límite, pero no demasiado, para que la exploración sea funcional, no te perjudique y no te arrastre más allá del límite. ¿Nos enseña algo vuestra investigación sobre la diferencia que desconocemos totalmente entre la genialidad por un lado y la locura por otro? Mira, me imagino que en cierto modo, como hemos dicho antes, cuanto más nos acercamos a la genialidad, más nos acercamos a la locura. Porque tanto el genio como la persona con una enfermedad mental tienen la capacidad de generar ideas e hipótesis de una manera que deja atrás las limitaciones naturales. En este sentido es el mismo fenómeno. Los genios vislumbran de repente una explicación simple que nadie había detectado antes. Pero por supuesto, como nadie la había detectado antes, es como si estuvieran un poco locos. Han tenido que explorar y adoptar ideas y conceptos internos que nadie había tenido antes. Por tanto, están un poco lejos del tipo de fenotipo mental que llamaríamos normal. Así pues, creo que probablemente haya una estrecha relación entre ambas cosas. Pero no hay que ir demasiado lejos. Si pierdes completamente la conexión, creo que no es bueno. Exacto. Esto me recuerda una historia que leí en alguna parte sobre un escritor francés que entrevistó a Einstein y que le preguntó cómo había llegado a algunas de sus famosas conclusiones, las más célebres, como la teoría de la relatividad. Einstein respondió algo así como: bien, me levanto por la mañana, salgo de casa, paseo un poco y luego pues vuelvo a casa. Y el entrevistador, cuyo nombre no recuerdo ahora, pero se trata de una anécdota verídica, le dijo: pero vamos a ver, ¿te apuntas en algún lugar las ideas que se te ocurren, no? Einstein respondió que no. Y el entrevistador insistió: no es posible. Tendrías que tener una libreta o algo donde apuntas las cosas importantes. A lo que Einstein repuso: no, cuando pienso algo muy importante tengo por seguro que no se me olvida. Probablemente es lo mismo que lo que decía antes, cuando de repente... Sí, cuando se produce el momento eureka, que por supuesto supone la recompensa que la mayoría de científicos busca. Es también el momento en el que la energía libre se desmorona porque de pronto has descubierto una explicación que es más sencilla y más convincente. La noción de energía libre entraña una coherencia interna fabulosa. El principio de intentar eliminar la energía libre forma parte de su propio descubrimiento. El principio de energía libre proporciona por sí mismo un buen modelo y una buena explicación del mundo, pero tienes toda la razón. Nunca se olvida la recompensa cuando de repente descubres una explicación, ese momento eureka, y ya solamente necesitas una idea para explicar lo que antes requería 5 ideas distintas. Es una sensación maravillosa. ¿Quién no ha tenido nunca el sentimiento de que algo importante, una especie de revelación, nos está invadiendo el alma sin saber por qué? Lo que Carl Friston y otros neurocientíficos están descubriendo ahora es que el cerebro equivale a un centro de cálculo de probabilidades que elabora predicciones inverosímiles a las que combina con los datos que recibe de fuera. Luego se hace una composición del lugar y toma la decisión que supuestamente más le conviene. Durante este proceso, el cerebro recurre al sentimiento del caos, al estremecimiento de lo que aparenta ser casi imposible, para quedarse luego con una realidad
nueva, transformada. No es algo distinto de lo que hacen los niños en la playa cuando acumulan granos de arena hasta formar castillos que tarde o temprano se derrumban. Y ello explica por qué hay muy poca distancia entre la genialidad por una parte y la locura por otra. El genio y el loco tienen la capacidad los dos de generar hipótesis nuevas porque pueden desconectar de las reglas y generar asociaciones que los demás no pueden. La diferencia entre ambos radica en que las predicciones del genio cuadran con la realidad y las del loco, en cambio, no. ¿Estás satisfecho? O sea, ¿te sientes bien? Me refiero a que ahora nos decís que hay un sistema, una explicación matemática sobre la manera que somos. Gracias a esta manera podremos hacer predicciones más fácilmente e incluso nos permitirá descubrir algunas cosas sobre la esquizofrenia o el Alzheimer. En este sentido, ¿notas una diferencia? Sí, sin duda. Sin embargo, debo decir que estas fórmulas matemáticas no nos permitirán predecir cómo se comportarán las personas. Lo más importante es, como bien decías, que nos proporciona una justificación para el imperativo de explorar, de ser impredecibles al servicio de la minimización. Tiene más que ver con los procesos de predicción que con lo que predice la gente. Esto es lo que esperamos descubrir con esta forma de tratamiento matemático. Y por el camino, queremos entender la fisiopatología de enfermedades como la esquizofrenia o el Alzheimer, o simplemente comprender lo que supone hacerse mayor o ser muy joven. Carl, mil gracias por haber arrojado un poco de luz sobre tanta oscuridad como la que hay entre la relación de cerebro y pensamiento. Gracias a ti, Eduardo. En cierto modo, cuanto más nos acercamos a la genialidad, más nos acercamos a la locura. Cal Friston.